muy en particular del pueblo de Judá o de Israel, y algunas cosas muy interesantes de ellos. Hoy vamos a estudiar al rey Josías. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Leamos juntos los dos versículos. Comencemos, dice así. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adalía, Abusar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vamos a ver hoy al rey Josías. El rey Josías, hermanos, tiene algo que lo caracterizó, y la misma Biblia habla de él y Dios alaba algo de él. Y quiero que lo vea en el capítulo 23, ahí adelantito, segundo de Reyes, 23, 25. Miren nada más lo que la Biblia nos dice de este rey. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, todos: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Un rey, hermanos, que dice la Biblia que no hubo otro que se convirtiese como él se convirtió. ¿Sí? O sea, él le dio la espalda al pecado, a la idolatría, y se dedicó a Dios como ningún otro rey lo había hecho, ¿verdad? Y este es el rey, precisamente, es el rey, hermanos, que se convirtió de todo su corazón. Así lo vamos a conocer al rey Josías, como el rey que se convirtió de todo su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que en este tiempo tú nos hables, Señor. Tu voluntad es que no solamente seamos salvos, pero que nos convirtamos de todo corazón. Ayúdanos a aprender de este rey Josías, cómo definitivamente le dio la espalda al pecado para ir hacia su Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, por tu palabra. Háblanos a través de tu palabra hoy, a través del Espíritu Santo. Danos corazones como el de Josías, tiernos, sensibles a la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Muy bien, la Biblia nos dice entonces de este rey, hermanos, que fue un rey que se convirtió de todo su corazón. Ya hemos visto, hermanos, a los reyes, ¿verdad? Cómo ellos fueron surgiendo desde el rey Saúl, David, etc. Recuerden nada más que hubo una división del reino, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. Este rey Josías va a reinar hacia el sur, ¿sí? Este rey ya vino después de muchos reyes, ¿verdad? Ya ha pasado varios reyes. Ya no llevo yo un orden aquí cronológico, nada más para que se dé una idea. Reyes de Judá, ¿sí? Obviamente empieza antes de la división del reino con Saúl, después David y después Salomón. Luego le va Roboam, Abiam, estos van en orden cronológico. Asa, Josafat, Joram de Judá, Ocosías de Judá, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y ahora Josías. Sí, ya han pasado bastantitos reyes, ¿verdad? Ya ha habido una descendencia de diferentes reyes, ¿verdad? Hasta que aparece aquí el rey Josías, ¿verdad? Aproximadamente 350, 60 años, algunos calculan, de aquel rey que vimos que fue Jeroboam, que vivió con Roboam en la división del reino. 300 y pico de años después nace este hombre, ¿verdad? Que empieza a reinar. Vamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, su nombre, ¿qué significa Josías? Hay dos vertientes, ¿verdad? Que nos dicen, algunos traducen como cimiento o fundamento puesto por Jehová o sostenido por Jehová. Y otros la traducen como ayudado en fortaleza por Jehová. La idea es su firmeza, ¿verdad? Su fuerza. Y mira, hermanos, que para convertirse como se convirtió, necesitaba esa fortaleza de Dios en su vida.
¿sí? Eso es lo que designa su nombre, lo que nos hace ver de que era un hombre de cimiento, de fundamento, para haberse convertido en la manera en que se convirtió. Algo muy interesante, la edad en que empezó a reinar. La Biblia dice que empezó a ser rey de 8 años de edad. Ahora recuerden que los padres morían, ¿verdad? Estos reyes de Judá, y heredaban el reino. Y cuando su padre muere, él tenía tan solo 8 años de edad, y el pueblo decide hacerlo rey a él. Era un buen momento para que otro se levantara, ¿verdad? O alguien dijera, no, pues yo quiero el reino, como un niño nos va a reinar. Ellos sabían, ¿verdad?, que este era un descendiente de David, y que tenía que ser un descendiente de David quien reinara, y no lo quitaron y lo pusieron por rey a los 8 años de edad. ¿Quiénes lo pusieron por rey? Los mismos que mataron a su padre, ¿verdad? Porque conspiraron, lo mataron a él y decidieron poner al hijo por rey. Algo muy interesante de Josías, hermanos, es que fue profetizado que sería rey en los tiempos de Jeroboam, 300 y feria de años antes, 300 y pico de años antes, se fue dicho, fue profetizado que él vendría un día, ese rey nacería y reinaría, ¿verdad?, como descendiente de David, y haría grandes cosas para Dios, y quitando sobre todo el área de la idolatría que comenzaron, ¿verdad?, desde Salomón, Jeroboam y otros reyes. Quiero, hermanos, que vean lo que dice la Biblia, Primero de Reyes capítulo 13. Primero de Reyes capítulo 13. Primero de Reyes 13, versículo 1. Primero de Reyes 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿cómo? Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. Bueno, hizo una señal. Este profeta le dice a Jeroboam: mira, se va a levantar un hijo de David a reinar, y va a acabar con toda la idolatría que tú inventaste. Acuérdense que Jeroboam inventó idolatría, ¿verdad? Y dice: va a sacrificar a los sacerdotes, va a hacer una limpieza, y ese rey se va a llamar Josías. 300 y tantos años antes de su nacimiento fue profetizado, ¿verdad?, lo que este hombre iba a hacer, Josías. Ok, hermano, Josías se convierte de todo su corazón. ¿Qué significa convertirse, hermanos? Bueno, cuando fuiste a la escuela, ¿verdad?, y salía la escolta, ¿verdad?, ahí llevando la bandera, y el que daba las órdenes decía: conversión a la derecha, ¿verdad?, conversión a la izquierda. ¿Sí? ¿Se escucharon eso? Alguna vez lo decía, la conversión. Conversión es dar un giro, ¿sí?, dar un giro. Recuerdan que una vez les dije que un predicador dijo que había que dar un giro en nuestra vida de 360 grados, ¿verdad? Y se da un giro de 360 grados. Si tú das un giro de 360 grados, pues vuelves a quedar donde mismo, ¿verdad? Sí, bueno. Es de 180 grados, ¿verdad? Puede haber giros de 90 grados, de 45 grados, 270. De 270 grados, etcétera. Pero fíjese bien, convertirse habla de alguien quien de un punto en su vida, practicando tal vez la maldad, la idolatría, el pecado, dice la Biblia, se da un giro y se vuelve hacia Dios, totalmente dándole la espalda al pecado. Una de las mejores cosas que te pudo haber pasado, te lo voy a decir así, es el día que tú viniste a Cristo, dar el giro más completo que pudiste haber dado. Es decir, no haber girado un poquito nada más. Entre más hayas girado hacia el Señor, el día que viniste a Cristo, vas a batallar menos con ciertas cosas. Es bien importante, hermanos, dar ese giro en la vida del creyente, alejándose del pecado, ¿verdad?, yendo hacia Dios. Entonces, convertirse significa darle la espalda al pecado, ¿verdad? Es un giro de 180 grados, ¿verdad? Estás aquí, dices no al pecado y hago una vuelta total hacia Dios. Entonces, eso fue lo que le sucede a Josías. Se convierte de todo
su corazón. Para convertirse, hermanos, hay que tener buen fundamento, hay que tener mucho valor para convertirse. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, ¿verdad? Hay gente que no deja pecado porque le da vergüenza. ¿Qué van a decir de él si lo deja? Hermano, si eres de Dios, no te debe dar pena convertirte al Señor. Que si en la conversión que tú das, la gente te va a criticar, que te critiquen, tú te convertiste al Dios verdadero. Amén. Y hay gente que no logra dejar cosas porque no se han convertido de todo su corazón. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de Josías. Quiero que veas ahorita en el Nuevo Testamento un pasaje ahí en la carta de Tesalonicenses. Vamos al Nuevo Testamento. Guarda tu lugar ahí en Reyes porque vamos a regresar a ver a Josías. Pero quiero que veas primera carta de los Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Josías se convirtió de todo su corazón. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Versículo número 8, primera Tesalonicenses 1:8. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando Pablo a los tesalonicenses y les dice lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada de él. Explico. Los tesalonicenses recibieron el evangelio de tal manera que aún el apóstol Pablo dice: pues la verdad ya no tengo nada que decirles, ¿sí? Ya se han convertido. Fíjense lo que ellos hicieron. Su fe se empezó a divulgar. Que ellos habían creído, lo empezaron a decir por todos lados. ¿Saben que se convirtieron los tesalonicenses en Tesalónica? Se convirtieron a Dios y su fe se empezó a divulgar. Mira, hermano, cuando te conviertes de todo corazón, la gente va a empezar a decirlo. ¿Sí sabía que fulano ya se hizo hermano? Y lo van a empezar a divulgar. Entre mejor testimonio tengas, ellos van a hacer más todavía. Oye, ya no toma, ya no se junta con nosotros, ya no se viene aquí. Esa es una conversión total. Hay quien es salvo, pero todavía, ¿verdad?, coquetea con el mundo, con el pecado, con amistades. Y hermanos, esa no es una conversión de todo corazón. Vea lo que dice la Biblia, versículo 9. Vea el testimonio que dan de los tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La gente misma, ellos dan testimonio. Mira, hermano, tú y yo podemos decir que nos convertimos, pero eso no cuenta, es el testimonio que estamos dando. ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo te convertiste? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Te convertiste o no? ¿Qué dice, verdad, tu propia familia, tus hijos? ¿Te convertiste o no? ¿Qué dicen en el trabajo? ¿Te convertiste o no? Oh, no, es que él se convirtió. Ha dado un cambio tremendo. Nosotros podemos decir buenas cosas de nosotros, pero deja que lo digan los demás. Que ellos hablen de cómo tú te convertiste. ¿Por qué? Porque le vamos a poder dar un día gloria al Señor. Pero escúcheme bien, hermanos. Cuando nuestra conversión es radical, es de 180 grados, es total, es con todo el corazón, la gente lo va a mirar. La gente lo va a mirar. Sé, hermanos, que algunas personas estaban hundidas tal vez en un pecado de un vicio y es totalmente visible. ¡Wow! Dejó el vicio, ¿verdad? Y algunos no estaban metidos tanto en algún problema de esos que a lo mejor no alcancen a notar la conversión, ¿verdad? Pero tarde o temprano, el tiempo, ¿verdad?, a través del tiempo ellos van a mirar que te convertiste de todo tu corazón, ¿verdad? Recuerdo a la hermana Cristi, allá en nuestra iglesia en Toluca, cuando yo conocí el evangelio, ¿verdad?, que ella de los ídolos literalmente dio un giro total hacia Dios, ¿verdad? Y todos contaban de ella cómo se había convertido al Señor, porque era de las meras ahí, ¿verdad?, de la religión, del catequismo, del catecismo y todas esas cosas, como ella dio un giro y toda la gente de su colonia hablaba de ella, porque era notorio su conversión a los demás. Déjame decirte lo siguiente, hermano, así debería ser nuestra conversión. ¿Por qué más? ¿Para qué más coquetear con el pecado? Amén. ¿Para qué más todavía coquetear con el mundo y todavía ir con dificultad saliéndonos de cosas mundanas? Hermanos, si te vas a convertir, hazlo como Josías.
Conviértete de todo tu corazón. Ahí está la clave. ¿Por qué no nos logramos convertir? Porque todavía el corazón no le damos la vuelta. ¿Sabes que darle la vuelta del pecado hacia Dios, ¿sabes dónde está la clave? En hacerlo del corazón. Si el corazón se convierte, el cuerpo se convierte, ¿verdad? Si el corazón se convierte, los actos van a cambiar, porque te convertiste de todo tu corazón. Vea conmigo el libro de los Hechos, capítulo 7. Ese fue el grave problema de un pueblo llamado Israel. Mire lo que sucedió con ellos. Hechos capítulo 7. Josías fue el rey que se convirtió de todo su corazón. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea lo que dice la palabra del Señor. Hechos 7, versículo número 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. No lo pierdan ese versículo, pongan mucha atención. ¿Sabe que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto? ¿Sí? Para ir a la tierra prometida. Ok. Si usted va leyendo esos libros de la Biblia, usted que apenas están comenzando a leer la Biblia, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, iban camino a la tierra que Dios les había prometido, pero en el camino, cada decepción que sufrían, cada prueba, siempre pensaban en una cosa: nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué? Mejor nos hubiéramos regresado, ¿sí? Oye, es el cristiano que se vuelve al Señor y de repente batalla y dice: no, mejor no me hubiera hecho hermano, mejor me hubiera quedado en el mundo, ¿verdad? Normalmente así se habla, ¿verdad? Ahora que soy cristiano me está yendo más mal, mejor me voy al mundo. Y siempre estamos hablando de regresar. Mira, si tanto intencionas regresar, ¿te sabes qué va a pasar un día? Te vas a regresar al mundo. Va a suceder, tarde o temprano. Pero ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Que no se habían convertido en su corazón. Amén. Por eso siempre estaban. Y mira, hay gente que no ha convertido su corazón. Ya, soy salvo, pastor, soy salvo. Sí, ya acepté a Cristo. Pero sus corazones, todavía sus anhelos, todavía sus deseos son del mundo, son mundanos, son hacia el pecado. Vean lo que le pasó a Israel, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron la palabra de vida que darnos, los cuales, al cual, o sea, Moisés, nuestros padres, ¿qué dice? No quisieron obedecer, sino que lo desecharon. Y note lo que dice después: y en sus corazones se volvieron a Egipto. Yo voy a hacer una pregunta. El pueblo de Israel, los que tienen más años en el cristianismo y conocen esta historia de la Biblia, ¿el pueblo de Israel algún día se regresó a Egipto? Jamás se regresaron. ¿Por qué? Porque murieron en el desierto. Después de su desobediencia, 40 años, fueron a dar al desierto. No se regresaron físicamente a Egipto, es decir, no caminaron y regresaron a Egipto. Pero ¿dónde dice Dios que sí se regresaron a Egipto? En sus corazones. En sus corazones. ¿Sabe que hay gente que no va a avanzar en su vida cristiana, no va a lograr tener victoria, no va a avanzar demasiados años, ¿verdad? Son como esa semilla que se siembra, da fruto por un poco de tiempo y luego vienen circunstancias, situaciones, se seca y ya no da más fruto. Mire, hermano, ayer estaba, ¿qué fue ayer? ¿Miércoles? Antier, estaba platicando con el pastor Hernán Castillo, el tío de mi esposa, y estaba platicando con él y estábamos hablando con otros pastores. Y ellos yo estaba hablándoles de la iglesia aquí en León, de ustedes, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo entre ustedes. Y le daban gloria al Señor, los hermanos, los pastores ahí. Y algunos de ellos preguntaban: ¿cuántos de los miembros que comenzaron la iglesia hace 10 años, hace 2 años siguen? ¿Verdad? Y un pastor dijo: yo no tengo ya ninguno. Ya, de aquellos que empezaron, ninguno. El otro dijo: no, pues yo tengo todavía como 6, 7 familias. Pastor Hernán dijo: bueno, por la gracia de Dios tenemos todavía la mayoría que comenzó, todavía siguen, ¿verdad? Había diferentes casos, ¿verdad? De los pastores. Y mira, hermano, a veces es lamentable. Hay gente que no dura las cosas de Dios, no porque no eran salvos, pero porque no se convirtieron de todo su corazón. Y dice la Biblia aquí, como el pueblo de Israel no lograron llegar a Canaán, porque sus corazones sí se regresaron.
¿verdad? Dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se convirtieron otra vez a Egipto. Se regresaron, retrocedieron, porque no se convirtieron de todo su corazón. Vamos a ver entonces que lo que nos enseña Josías al respecto. El rey vamos otra vez allá primero de Reyes, el segundo de Reyes, hermano, disculpe, el segundo de Reyes. Vamos a ver entonces precisamente a este rey que se convirtió de todo su corazón. Voy a hacer algo que ahorita, después de mostrar 3, 4 verdades rápido, voy a leer todo un capítulo casi del libro de Reyes, porque quiero que usted aprecie cómo se convirtió Josías. Que lo voy a leer porque es importante, ¿verdad?, ver cómo se convirtió Josías. Ok, vamos a ver cosas interesantes en la vida de Josías. La primera de ellas, hermano, vea capítulo 22, segundo de Reyes 22, versículo 1 y 2. Voy a mencionar unas cosas rápidamente. Segundo de Reyes 22, versículo 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años reinó? 31. Entonces, normalmente nadie lo destituyó, dejó de reinar porque murió. Lo mató Faraón, ¿sí? Un faraón de Egipto. ¿Cuántos años tenía entonces cuando murió? 39. Su vida fue relativamente corta, 39 años de edad. Algunos ya pasamos de ahí, ¿verdad? A este hombre a los 39 lo mataron en una guerra que se enfrentó a Egipto y Faraón lo mata. Ahora, un faraón, ¿verdad? Porque es un título. Ahora, escúcheme bien, su vida fue breve, pero lo que hizo en su vida fue tremendo. Hay gente que vive el doble de él y no hace lo mismo, pero lo hizo porque se convirtió de todo su corazón. Es decir, no se le fueron los años, un día cambiaré, un día me convertiré. No, agarró las cosas de Dios y lo hizo con todo su corazón, ¿verdad? Y tan solo vivió 39 años de edad. Vean lo que dice el versículo 2, 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora, David no era su padre, era su ascendiente, era su tatarabuelo, ¿verdad? Por decirlo así. Pero le llama su padre, ¿verdad? Porque Josías es descendiente de David. Y escuchen bien, y lo relacionan con el testimonio de David, con el buen testimonio del rey David. Mira, la Biblia nos dice, anduvo e hizo lo recto. ¿Saben como quién? Como su tatarabuelo David, ¿verdad? Y anduvo haciendo lo correcto. ¿Sabes qué lección hay aquí? Josías no tuvo un buen padre ni un buen abuelo. Eran terribles. Estos dos reyes, arriba de él es Amón, su padre se llamaba Amón, y su abuelo Manasés. Eran bien horribles, bien idólatras. Y a pesar de no haber tenido padres que le guiaran en el camino de Dios, él por propia cuenta decidió seguir a Dios. Amén. Y mira, hermanos, mucha gente, no, es que si yo hubiera tenido un padre cristiano, mira, teniendo a tu Padre Celestial puedes convertirte de todo tu corazón. Cierto, amén. ¿Sí? Y lo importante, hermanos, cuando uno se convierte, también es saber uno escoger y desechar, ¿verdad? A veces heredamos pecados de nuestros padres, de nuestros ascendientes, ¿verdad? Los abuelos, hay pecados generacionales. ¿Saben qué hizo Josías? Dijo, hasta aquí se acabó el pecado de la idolatría. Hasta mí llegó. ¿Sí están aquí, hermanos? Sí, mi abuelo y otros fueron, ¿verdad? Mi padre fueron idólatras, fueron terribles, apartando el camino de Dios. Pero Josías dijo, yo no. Yo voy a tener mis propias convicciones. Yo voy a tener mi propia relación con Dios. Y yo me voy a convertir de todo mi corazón. Cierto. Fíjese bien, hermanos, no estás condenado si no tuviste un padre, ¿verdad? O condenado a no ser un buen cristiano. No importa. Si tu padre fue un hombre que aunque no conocía a Dios, tú puedes ser alguien que sí conoce a Dios y que se convierte de todo su corazón. Amén. ¿Cuántas veces, verdad? La cadena de pecados generacionales. El abuelo alcohólico, el hijo del abuelo, el papá, ¿verdad? Alcohólico, el hijo alcohólico, y allá los hijos alcohólicos, y así siguen. Nadie hace un parar al pecado generacional. El abuelo se divorció, el padre también se divorció, el hijo también se divorcia, los nietos se van divorciando, y todos siguen divorciándose. Matrimonio fracasado tras más fracaso, y así se la van. Alguien tiene que parar eso.
Josías se convirtió todo su corazón. Y él no recibió la herencia, ¿verdad?, de la idolatría. Dijo, no, yo voy a andar en los caminos de Dios. Amén. Josías fue el rey que se convirtió de todo su corazón a Dios. Si te conviertes de todo corazón, ¿sabes qué? Vas a detener pecados que vienen ahí de generación en generación. Y hasta ahí contigo llegaron por la gracia de Dios. Amén. Si te conviertes de todo tu corazón. Ese fue Josías, 39 años de edad, murió, pero los años que vivió, los vivió convertido de todo su corazón. Fíjate, Segundo de Crónicas, vaya para allá rápido, Segundo de Crónicas 34, Segundo de Crónicas 34. Versículo 1, me gusta este es un pasaje paralelo. Esto se llama que lo mismo que dicen Reyes te lo cuenta aquí en Crónicas, pero te da algunos detalles diferentes. Mire, Segundo Crónicas 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, ¿de cuántos comenzó a reinar? 8 años. Y dice que a los 8 años de su reinado, ¿cuántos tenía? 16. 8 de su reinado y 8 de edad, 16. Y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Alguien que se convierte de todo su corazón va a empezar a buscar a Dios, ¿verdad? Porque ya no busca el pecado, ahora busca a Dios. Amén. ¿Sí? Y desde jovencito, a los 16 años de edad, empezó a buscar al Señor. Hay un joven, pues lo conocen, el hermano Octavio Gómez, nuestro misionero en Australia. Yo era pastor de jóvenes allá en San Luis cuando él llegó a la iglesia. Y su padre, ¿verdad? Bueno, la historia es larga, pero no tenía buenos padres, ¿verdad?, que le hubieran inculcado el camino de Dios, pues idólatras y todas estas cosas. Y yo lo vi a él, hermanos, cuando él vino a Cristo, le convirtió todo su corazón. Desde el principio uno ve, ¿verdad? Y él quería entrar al instituto bíblico y su familia decía, no entres a estudiar para servir a Dios, no, saca la carrera. Terminó la carrera para honrar, ¿verdad?, a sus familiares, les entregó la carrera y dijo, ahora sí, yo voy a servir a Dios. Se fue a preparar al instituto bíblico, pero yo lo veía a él cómo buscaba a Dios, cómo, ¿verdad?, toda su ascendencia había sido idólatra y unos pecados terribles, pero ahí él terminó con eso, hermanos. Pero desde joven empezó a buscar al Señor. Amén. ¿Verdad? Ahí, cuando tuvo la oportunidad de conocer a Dios, se entregó a conocerlo de todo corazón. Mira, hermanos, yo escuchaba del hermano Octavio y él me decía, ¿qué más leo? Pues lee el Nuevo Testamento. Y luego venía a las pocas semanas, ya acabé, ¿qué leo? Génesis, Apocalipsis. Así, hermano, leyendo la palabra de Dios, buscando al Señor. Y uno sabe, hermano, Dios va a hacer algo con ese joven. Dios sabía que Dios iba a hacer algo con él. No se ve que iba a llegar a ser un misionero a Australia y que ya estaría hoy allá y yo aquí en León, ¿verdad? Y no sabemos los caminos del Señor, pero algo le puedo decir: si tú buscas a Dios de todo tu corazón, ¿verdad?, te vas a convertir y vas a avanzar más de lo que mucha gente en 70 años no avanza. Y este joven, ¿verdad?, empezó desde muchacho a buscar a Dios de todo su corazón. Y luego ya yo me di cuenta que él tenía sus propias convicciones. ¿Sí me explico? O sea, los papás le decían, no, es que tienes que hacer esto. Y él decía, no, yo creo esto. Y se paraba ante su familia, que lo presionaban, aunque era joven, lo presionaban. Y decían, no, es que yo creo esto. ¿Y sabes por qué tenía convicción? Porque leía la Biblia. Amén. Tenía convicciones de la palabra de Dios. Mira, hermano, lo último que debes tener es tradición o imitación. Déjate explico. Cuando tú ves a alguien, perdón, voy a dar este ejemplo, ¿sí? Pero no ofender a nadie, pero dices, ay, todas las hermanas ahí vienen con falda larga, pues yo también. Eso se llama imitación. No hagas imitación, ten convicción. Si lo voy a hacer es porque yo creo que la Biblia dice esto y yo lo voy a hacer. Amén. ¿Sí me explico? Esa es una convicción.
No lo hagas por imitación, no lo hagamos por tradición. ¿Sí? Oye, tenemos conferencia de misiones, porque la iglesia que yo vengo también tiene. No, tenemos conferencia de misiones porque Dios dice que hay que llevar el evangelio a todo el mundo. Es una convicción. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces, las tradiciones y las imitaciones un día se vienen abajo. Pero cuando tú tienes convicciones por estar buscando a Dios, por leer la Biblia, hermano, tú vas a poder estar firme aunque te presionen otros. ¿Cierto? No me diga que no, tiene familia o gente que le ha estado presionando acerca de su fe. Y usted no va a estar firme si no se convierte de todo su corazón. Si no busca a Dios, si no empieza a formar sus propias convicciones. Si yo le preguntara hoy, no sé cuántos tiempo tengas en el Señor, y yo te dijera, ¿por qué lees la Biblia todos los días? ¿O por qué te congregas? ¿Qué me dirías? Porque Dios dice. ¿Tienes algún versículo? ¿O vienes porque pues quiero que me haga bien la Biblia? Un día no te van a dar ganas de que te haga bien y ya no vas a venir. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué no tomas? Bueno, si es que no tomas. Porque Dios dice. ¿Por qué? ¿Por qué no andas con otra mujer? Porque Dios dice. Esas convicciones, hermano, tienen que conocer la palabra de Dios. Si se van a convertir en todo su corazón, tienen que tener convicciones. Amén. ¿Sí? Y decir, no, de aquí no me voy a mover. Y así fue Josías. Buscó a Dios con todo su corazón. Su abuelo y su padre vivieron una vida terrible. Él dijo, no, yo voy a tener mis propias convicciones y yo voy a seguir a Dios por determinación propia. Qué tremendo Josías, hermanos. Vea conmigo, vamos a regresar entonces. Josías buscó desde joven y formó sus propias convicciones. Buscó a Jehová desde joven. No heredó el pecado de los padres, de los abuelos. Él hizo un cambio radical en su vida. Y algo bien interesante, hermano. Segundo de Reyes 22, versículo 5. Él empezó a restaurar el templo. Él vio la condición en la que estaba el templo, ¿verdad? Destruido. ¿Sabe? El templo que había sido construido por Salomón, que no había un templo y no hubo un templo con tal majestuosidad, tal inversión para Dios. ¿Sabe? Los reyes anteriores que hicieron, lo convirtieron en un lugar de idolatría. Metieron imágenes, metieron, ¿verdad? Pecado. Había prostitución dentro del templo. ¿Sí? Había prostitución dentro del templo. Todo eso, ¿verdad? Y Josías lo empieza a quitar. Lo primero que hace es restaurar el templo, y vio las grietas, dio dinero para que empezaran a restaurarlo. Y mientras lo restauraban, ¿sabe qué ocurrió? Se encontraron algo. Ahí, mientras estaban ahí quitando los escombros, ¿verdad? Todo lleno de ídolos, y alguien por ahí, a ver, mueve esa piedra de ahí. Me imagino, así no digo que así sale la cuenta, ¿sí? A ver, quita esa piedra para echar ahí y restaurar, y de repente, oye, aquí hay unos pergaminos, unos rollos, ¿de qué son? Y los sacaron. ¿Y sabe qué era? La ley de Jehová. Estaba, en los tiempos de José estaba abandonada. Nadie leía la ley de Dios. Nadie decía qué decía Dios. ¿Sí se fija, hermanos? Hasta que un hombre se convierte en todo su corazón, se interesa ¿por qué? Por la palabra de Dios. Cierto, amén. Y Dios, sabiendo que este hombre iba a reaccionar positivamente hacia la palabra de Dios, le permitió encontrar esos rollos. Vean lo que dice ahí adelantito, versículo 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra. Esta es orden del rey a los restauradores, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Imagínese, haz de cuenta que tú llevas 40 años de decir que eres cristiano y no llevas tu Biblia, ¿verdad? Soy cristiano, ¿y tu Biblia? No soy cristiano sin Biblia, ¿verdad? Y por ahí un día te cambiaste de casa porque le iban a demoler. Mira, la Biblia, aquí está guardada. ¿Cómo puede haber cristianismo sin Biblia? Por eso ya no es cristianismo, ya es religiosidad. Cierto. Porque sin este libro, hermanos, la gente nomás se hace religiosa. Por eso tú deberías de estarte devorando este libro. Yo no entiendo, hermanos, si no te has podido disciplinar y leerlo, y leerlo, y leerlo, y leerlo. Hermano, conviértete en todo tu corazón. Lee este libro, que tú y yo lo tenemos. Ellos ahí lo tenían arrumbado. Por fin le trajeron el libro al rey.
uno reaccionó en este pasaje, Safán dijo, hallaron un libro, quién sabe, antes se les había olvidado que había la ley de Dios, estaba arrumbada. Alguien dijo, Dios va a hacer contigo como tú hagas con este libro. Amén. Si tú honras este libro, si tú te agarras de este libro y lo obedeces, así va a ser Dios contigo, te va a bendecir por agarrar este libro. Mira lo que dice ahí, versículo 10, 22:10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado ¿qué? Ni sabía lo que era, me dio un libro, ahí estaba tirado, un libro, ¿verdad? Y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, ¿se imagina Safán? El escriba le dice al rey, a ver, empiézame a leer, ¿qué dice ese libro? Y empiezan a leer el libro. Y mire lo que pasó, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? La rasgadura de vestidos era literal, rompían sus vestidos, porque se sentían sumamente humillados e indignados. Y lo que hizo el rey fue aquí escuchar la ley de Dios y darse cuenta que habían estado haciendo mal y que habían estado apartados de Dios. Y cuando oyó la ley de Dios dijo que estamos mal, se humilló, rasgó sus vestidos. Y nos dice más la Biblia, vea lo que dice, capítulo 22, versículo número 18. 22:18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Le está hablando palabra de Dios para el rey Josías. Note, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Sí las escuchó o no? Amén. Ok, ¿cuántos aquí escuchamos las palabras de Dios? Muchos. Pero ahora fíjate, y tu corazón eso es diferente. Oír cualquiera se sienta y oyes, pero no cualquiera reacciona sensiblemente a la predicación. Cierto. Yo te voy a decir, hermano, yo he predicado a un montón de gente y uno está predicando y puedes ver en el mismo auditorio alguien que con su corazón quebrantado, Dios hablándole en la filo de la silla, escuchando la palabra de Dios, y puedes encontrar en la misma congregación gente enojada con la predicación, molesto con lo que está. Las diferentes reacciones. Oír la Biblia cualquiera. El rey Josías, su corazón se enterneció. Mira lo que dice. Versículo 19. Y tu corazón se enterneció. ¿Y qué hizo? Y te humillaste. Por eso, hermanos, pasamos al altar. Y voy a dar una enseñanza este domingo de lo que es pasar al altar. Ya vamos a mandar a hacer aquí nuestro altar. Una basecita aquí con un púlpito. Ya lo mandamos a hacer, ¿verdad? Ya vamos a tener un púlpito así de 1 metro de ancho, ¿verdad? Amén. Para cubrir al predicador, ¿verdad? Y hermanos, vamos a tener aquí, hay que pasar al altar. O sea, no nada más es oír, cualquiera oye, pero enternecerse, estar sensible, luego humillarme, pasar al altar, ¿verdad? Y tomar una decisión. Vea lo que dice después, versículo 19. Te humillaste delante de Jehová cuando oíste. ¿Qué lo humilló? El escuchar la palabra de Dios y saber que estaba mal. Dice, delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Dice, además escuchaste que yo voy a traer juicio por el pecado y eso te quebrantó. ¿Sí? Mire, hay gente que tú le dices, hermano, hermana, si usted sigue así, le va a ir mal y se enojan. ¿Sí? Y estos no. Te va a ir mal, y se empezó a llorar. Yo no quiero que me vaya mal. Estoy mal con Dios. Reaccionó correctamente. Vea lo que dice. Versículo 19. Y malditos, y rasgaste tus vestidos. ¿Qué más hizo? Y lloró el rey Josías. Dice, ¿dónde? En mi presencia. Mira, a lo mejor no lloramos aquí en la iglesia, ¿verdad? Para que nos vean todos, la María Magdalena, ¿verdad? Yo sé que a veces lloramos, nos quebrantamos aquí, ¿verdad? Y es inevitable, y somos hermanos de Cristo y lo puede hacer. Estamos en confianza, que es la casa de Dios. Pero este hombre lloró sobre todo en donde, en la presencia de Dios. Yo creo que se fue ahí a meter y derramó sus lágrimas y Dios miró esas lágrimas. Lo dice ahí, y lloraste en mi presencia. No estaba llorando porque no tenía que comer, porque no le fue bien en el negocio, no estaba llorando por algo, estaba llorando porque había pecado contra Dios y sabía que necesitaba restaurar eso. Dice, también yo te he oído, dice Jehová. Voy a entrar a la parte final entonces, hermanos. ¿Sabes? Josías,
Cuando escucha, ya había empezado bien a buscar a Dios, a hacer lo recto delante de Dios, a restaurar el templo, y Dios dice, a este hombre le voy a dar mi palabra para que haga más todavía. Amén. Viene y se encuentra la ley y sí hizo más todavía. Cuando agarra la ley de Dios dice, no, estamos mal. Y empezó a hacer una limpia tremenda de la idolatría. Por eso voy a terminar leyendo este capítulo. Lo voy a leer completo y quiero que lo siga con su vista. Le ruego al Señor dos cosas. A veces cuando uno lee un capítulo largo, es bien fácil ir, y lo está pensando, ¿cómo quedó el América? No se pierda. Aún esas cositas el diablo las usa para que nos distraemos de la palabra de Dios. Fíjese bien, voy a leer cómo se convirtió este hombre. Vea todo lo que hizo. Y luego ustedes sigan. Y ustedes se cuentan si usted necesita ser más celoso y más determinado. Si en verdad te has conocido a Cristo, tienes que darte una vuelta y convertirte de todo tu corazón. Vea conmigo ahí, capítulo 23, Segundo de Reyes 23. Versículo 4. En el 23:3 él hizo pacto, hizo una decisión. Yo voy a pararme por Dios y voy a seguir sus mandamientos. Ve el 3. Vamos a leer desde el 3. Dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo ¿qué, hermanos? Pacto delante de Jehová de que iría en pos de Jehová. Tú has hecho esa decisión, Señor, voy a ir en pos de ti, yo te voy a seguir. Y luego dice, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Yo te pregunto, ¿le has dicho a Dios hoy, ayer, Señor, yo me he convertido y yo te voy a seguir con todo el corazón y voy a guardar tu palabra con todo el corazón, con toda mi mente, con toda mi alma? Voy a hacer lo que tu palabra diga. Amén. Hermano, cuando perdemos eso, ya nos hacemos religiosos. Ya no estamos tan determinados a seguir a Dios de esa manera. Y note, aquí está como todo lo que hizo Josías, y nos faltaría tiempo, pero mire, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para dar a un ídolo, ¿verdad? Para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Voy a hacer una pausa y luego ya no voy a parar. Saca los utensilios que usaban para la idolatría. ¿Ese fue hecho para Dios? No, fue para Baal. Échalo fuera, quémalo. Pero es que está bien bonito, quémalo. Pero es que vale mucho, quémalo. Fue hecho para un ídolo, no fue hecho para Dios. Sácalo de aquí. ¿Ah? No estimó el precio, no, simplemente había que echar fuera lo que no era dedicado a Jehová. 5. Y que nomás fuera ese versículo, pero mira todo lo que hice, por eso lo vamos a leer. 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso de los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, es que les gusta mucho el sol y la luna, ¿verdad? Idolatrarlos. Dice, a los signos del zodiaco, si viene la Biblia, yo pienso que no, pero si viene, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de... ¿Dónde estaba la imagen? Dentro de la casa. De adentro de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de los pueblos, ¿verdad? Echó todo fuera, vámonos. 7. Además derribó los lugares de ¿qué? Prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó, o sea, pisoteó, ¿verdad?, los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad, ¿verdad? Tira altares, quema imágenes, saca de la casa de Dios todo lo que no tenía que estar ahí. 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo a su hija por fuego. ¿A quién? A Moloc. Había un ídolo donde quemaban a sus hijos, y él mandó destruir todo esto, lo mandó quitar. Dijo, no debe estar eso ahí. 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol,
a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los seguidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés. Este era su abuelo, ¿verdad? El que el abuelo dejó ahí una virgen, tírala, ¿verdad? Que el abuelito dejó, tíralo, eso era su idolatría. Es que el abuelito me dejó la botella de la cosecha de 892, un alcohol muy bueno, tíralo. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Amén, amén. Tener guardado ahí algo, ¿verdad? Derribó además el rey de los altares que estaban sobre Manasés, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Quemaba, pulverizaba todo. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Espérame, estas cosas llevan levantadas desde Salomón. No había habido un rey que las quitara. Cosas idólatras de más de 400 años. Y ningún rey lo quitó, todo el mundo lo consintió. Hasta que vino este hombre y dijo que, pero es que este lo hizo Salomón, échalo por fuera. No importa quién lo hizo. Ese mismo que hizo la casa de Jehová, sí, la casa de Jehová sí la vamos a restaurar. Pero las cosas idólatras de este hombre van para afuera. Así sea Salomón. Tremendo, ¿verdad? Fíjese nada más. Lo que sigue. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera. Algunos de ustedes, ay, ¿qué le hago a la virgencita? No, guárdala, no te vaya a caer una maldición. Envuélvela y regálasela a la señora de frente. La idolatría se rompe. No heredes ni regales ídolos a nadie. Luego dice adelante, quebró las estatuas. 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Verdad? Va conmigo el versículo 20. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. ¿Qué? Se echó a todos los sacerdotes, los mataron, hermano. Tú eres sacerdote idólatra a la muerte, vámonos. No queremos en nuestro pueblo sacerdotes idólatras. Versículo 21, mandó celebrar la Pascua. Versículo 23 dice la Biblia, a los 18 años del rey, o sea, sus 26 años de edad, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Realizó una Pascua que nunca nadie había celebrado, tal Pascua desde los tiempos de Samuel, más de 500 años casi atrás. Hizo una Pascua que nadie había celebrado, quitó ídolo que tenían 400 años. Versículo 24, asimismo, note la palabra que usa, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritos en el libro del sacerdote Exías, que había hallado en la casa de Jehová. Yo te pregunto ahora, ¿este hombre era tímido para obedecer a Dios? ¿Era miedoso para quitar la idolatría y deshacerse del pecado? Pero un hombre que con gran celo echó todo eso para afuera y dijo, aquí no vamos a hacer eso. Por eso la Biblia le dice así, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Y no solo eso, no nació otro después igual que él. Mire lo que dice, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué tremendo rey Josías. No consintió nada que estuviera en contra de su Dios. Todo lo que pudo lo barrió, arrasó, lo quemó, lo pulverizó. ¿Por qué hizo eso? Porque se convirtió de todo su corazón. Te pregunto, ¿hay algo que tú necesitas deshacer, quemar, verdad? Algo en tu vida, en tu corazón que necesitas deshacerte de ello. Conviértete de todo tu corazón. Amén.